¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Ha llegado el cuarto cargamento, el cuarto supertanquero iraní a nuestro país, a nuestras costas, cargado con más de 2 millones de barriles de condensado, de diluyentes, que muchísima falta nos están haciendo en estos momentos de apremio. Es el cuarto cargamento que nos manda Irán y nosotros le pagamos con crudo Merey, con crudo extrapesado Merey, uno de los mejores. Ha sido, amigos de Venezuela y del mundo, óigase bien lo que les voy a explicar, porque esto no es ninguna mantequilla con los gringos. Ha sido la manera que ha encontrado el gobierno de Venezuela para ir poco a poco subiendo la producción y vendiendo todo el crudo que teníamos almacenado, todo. Porque Asia está hambrienta de crudo. China, Malasia, Singapur, Filipinas, todos quieren crudo venezolano. ¿Y cómo lo podemos nosotros? Esa cantidad de 350.000 millones de barriles que tenemos en la faja, que es petróleo extrapesado, que nuestras refinerías no están a tope, que nuestras refinerías fueron desmanteladas por los gringos y por los europeos, que nos las echaron abajo y nos las volvieron, nos las volvieron chicha, como quien dice. ¿Cómo? Los persas. ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos aprendiendo que vamos a ir subiendo la producción de crudo, pero también vamos a ir vendiendo los otros subproductos que se vienen del crudo, los derivados, que lo estamos vendiendo en el mercado asiático como pan caliente. Pero para los derivados necesitamos los condensados, los diluyentes, esa mezcla que necesitamos para convertir ese petróleo extrapesado en liviano y colocarlo allá en el mercado. Fíjate una cosa, nuestras refinerías, tú no le vas a pasar un switch y la vas a poner pepito, porque los gringos nos las apagaron con bloqueos, con sanciones, y evitaron que todas las empresas que podían dar servicio de su tecnología, porque era tecnología gringa. Bueno, acuérdate, nosotros tenemos 100 años de explotación petrolera. Desde Gómez, los gringos están metidos aquí en nuestra industria. Saca cuenta, toda nuestra tecnología está a nombre y en manos de los gringos. Y si ellos nos bajaron la persiana, ¿tú crees que tú una refinería le vas a subir y le vas a bajar el switch y ya va a prender o va a apagar? Sin tecnología, sin servicio, sin una tuerca que te entre, con las empresas temblándole a los gringos si venían a dar algún servicio, con alguna empresa que nos prestara o nos vendiera una tuerca, estaban más asustadas que palo de gallinero. Los gringos perseguían a Raimundo y todo el mundo. Si fueron capaces de piratearnos más de 3 millones de barriles de gasolina en alta mar, luego la vendieron por más de 50 millones de dólares. Si hace un mes a los persas también le quisieron piratear la gasolina, los crudos allí, ¿tú crees que los gringos son mantequilla? Entonces, hay mucha gente que no entiende este concepto. No, que las colas es la gasolina. Bueno, ponga a Guaidó pues, ponga a María Corina, ponga a Leopoldo, ponga a Ledesma, ponga a los líderes del interinato y ciérrale todos los mercados financieros. Ponle el bloqueo, ponle las sanciones, métele candela de miedo y le metes recompensa a sus cabezas, 10 y 15 millones. Ponga al Departamento de Justicia a perseguirlos. Ponga a la OFAC a que le tengan todos los activos de Venezuela controlados y a que amenacen a todo el sistema financiero mundial, a que una sola transacción a nombre de Venezuela o de cualquier empresa que se le parezca a Venezuela va congelada. Congélale todas las cuentas bancarias en el exterior. Bueno, ponlo en esas condiciones a que produzcan gasolina, pues. Vamos a ver si ellos producen gasolina. Tenemos que entender esta nueva dinámica. Nosotros tuvimos que contratar a los persas, porque los persas
Los colmillos gringos no los van a asustar. Los persas se enfrentan con los gringos en cualquier territorio. Y son tan poderosos militarmente como los gringos. Los gringos le tienen respeto y miedo. Nosotros, bueno, nos agarraron, nos roban el petróleo. Bueno, está bien. ¿Usted cree que es mantequilla que nos manden los 4 cargueros en lo que va del año? Evadiendo a los gringos. Apagando los transponders. Perseguido por la armada gringa que está en todo, tiene más de 100.000 bases militares en todo el mundo. Que el que se descuide lo piratea en los mares. Estamos hablando que estamos enfrentados a un monstruo. A un monstruo. Que no tiene piedad. Que es desalmado. Que hizo todo lo posible para que aquí no ingresara ningún tipo de vacunas. Que hizo todo lo posible para echar para abajo la industria petrolera. Que hizo todo lo posible para dejarnos de un presupuesto de 50.000, 60.000 millones a 500 millones al año. ¿Usted cree que los del interinato van a hacer eso? Contrale, si le pusieron al interinato todos los activos de Venezuela, toda la ayuda humanitaria, todo, pero absolutamente todo se lo rasparon en menos de 2 años. ¿Me van a decir ustedes que ellos son los llamados extraterrestres que van a venir a solucionar los problemas a todos los venezolanos? ¿Que van a solucionar los problemas de la industria petrolera? Claro, tenemos 6 refinerías, 1 o 2 estarán ahí al 50, al 60, al 70%. Bueno, ¿por qué? Porque los iraníes no están ayudando, porque no tenemos dónde pedir crédito, porque el sistema financiero mundial está cerrado a Venezuela, porque cualquier cosa que hagamos con empresas extranjeras no se puede porque estamos bloqueados y estamos sancionados. Eso lo podemos entender en algún momento. Entonces, esto es como una pelea de boxeo. Round a round, golpe a golpe. Hay que medir muy bien las estrategias. Cada vez que ustedes vean un supertanquero persa que llegue a nuestro país, hay que alegrarse, porque están trayendo diluyentes, condensados y otras cosas que no se pueden decir. Y otras cosas. Poco a poco, tenemos que ir con esto del petróleo, que no es ningún tema fácil. Cuando tú has tenido dependencia durante 100 años de europeos y gringos y ellos te bajan la persiana de un año para otro, tú no puedes de la noche a la mañana restablecer como si nada, a menos que fueras una superpotencia, que no lo somos, a menos que hayas tomado, hayas sido precavido, que no lo fuimos, entonces sí hubiésemos entendido todo esto. Entonces, hemos vendido todo lo que teníamos almacenado y lo estamos vendiendo no a precio como marca el mercado, no, caramba, tenemos que hacer triangulaciones, tenemos que pagar a esos empresarios que se arriesgan. Miren lo que le pasó a Saab, miren, ustedes no dicen, pues muchos no dicen que no hay sanciones. Ahí está, pues. Los gringos no son mantequillas. Se lo vuelvo a repetir. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista, orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.